La lluvia golpeaba el cristal del callejón con la furia de un acreedor impaciente, un sonido que Elena Rostova conocía demasiado bien. Cada gota parecía un céntimo más añadido a la montaña de deudas que la ahogada. Eran las 3 de la madrugada y el calor pegajoso de la cocina del restaurante de 24 horas todavía se aferraba a su piel, mezclado con el olor a grasa y café quemado. Arrastró la pesada bolsa de basura hacia los contenedores desbordados, un ritual nocturno que marcaba el final de otro turno de 16 horas. Fue entonces cuando lo oyó, un gemido ahogado, casi imperceptible bajo el estruendo del aguacero. Su primer instinto, forjado a base de años de miedo y supervivencia, fue ignorarlo, darse la vuelta, cerrar la puerta con llave y fingir que el mundo y sus peligros no existían más allá de las paredes de su diminuto apartamento. Pero algo en aquel sonido, una nota de vulnerabilidad tan profunda, tocó una fibra sensible que ella creía muerta desde hacía mucho tiempo. Con el corazón martillándole en el pecho, se adentró en la oscuridad, siguiendo el eco de aquel lamento hasta una figura desplomada junto a un contenedor oxidado. La sangre, oscura y espesa, se mezclaba con el agua de la lluvia, creando un halo carmesí a su alrededor. Se arrodilló a su lado, el frío del asfalto mojado traspasando la fina tela de sus vaqueros. El hombre estaba inconsciente, o casi. Una herida profunda en su costado manaba sangre a un ritmo alarmante. El pánico se apoderó de ella, una oleada helada que amenazaba con paralizarla. Podía dejarlo allí. Nadie sabría que lo había encontrado. Involucrarse significaba problemas, y ella ya tenía suficientes para llenar 3 vidas. Pero entonces vio su rostro, pálido y tenso por el dolor, pero con unos rasgos cincelados que hablaban de una fuerza indomable, ahora peligrosamente mermada. Sin pensarlo 2 veces, sacó de su bolsillo el único objeto de valor que poseía, un pañuelo de seda que había pertenecido a su hermana pequeña, Sofía. Lo presionó con fuerza contra la herida, sintiendo el calor de la vida de un extraño empapando el recuerdo de la que había perdido. La ironía era cruel. Mientras contenía la hemorragia con una mano, sacó el móvil con la otra y marcó el número de emergencias, con la voz temblorosa y anónima. Sé que es difícil entender por qué alguien arriesgaría lo poco que le queda por un desconocido, pero si alguna vez has sentido que no tienes nada que perder, quizás entiendas mi historia. Si es así, te agradecería que te suscribieras al canal y le dieras a me gusta para que más gente pueda encontrar un poco de esperanza en estos relatos. En el instante en que sus dedos rozaron el pañuelo, los ojos del hombre se abrieron de golpe. Eran de un gris tormentoso, tan intensos que parecieron absorber toda la luz del lúgubre callejón. No había miedo en ellos, ni súplica, solo una evaluación fría y penetrante que la desnudó hasta el alma, como si en ese fugaz segundo pudiera ver cada una de sus cicatrices, cada uno de sus miedos. Él la vio, realmente la vio, no como una camarera anónima, sino como la mujer que estaba arrodillada en el barro para salvarle la vida. Su mirada se fijó en el pañuelo, reconociendo el delicado bordado en una esquina antes de que la oscuridad volviera a reclamarlo. Elena no esperó a que llegara la ambulancia. Soltó el pañuelo, dio la dirección a la operadora con voz entrecortada y corrió, sin mirar atrás. Huyó de la sirena que se acercaba, del hombre moribundo y de la sensación de que acababa de tocar algo antiguo y peligroso. Ya en su apartamento, con el cerrojo echado 2 veces, se apoyó contra la puerta temblando incontrolablemente. Intentó convencerse de que todo había terminado, de que él era solo una pesadilla pasajera en una vida ya repleta de ellas. Se equivocaba. El callejón no había sido el final de nada, había sido el principio. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las persianas rotas, dibujando rayas de polvo en el aire. El recuerdo de la noche anterior parecía un mal sueño, borroso y distante. Elena se preparaba otro café solo, el combustible que la mantenía en pie, cuando unos golpes secos y autoritarios resonaron en su puerta.
No era el golpeteo inseguro de un vecino ni el aviso apresurado del cartero. Era un sonido firme, deliberado, que no esperaba ser ignorado. Con el corazón en un puño, miró por la mirilla. 2 hombres. Ambos vestían trajes oscuros, cortados a medida, que costaban más que su alquiler de un año. Uno de ellos, más joven y con una expresión de aburrimiento profesional, se mantenía un paso por detrás. El otro era él, el hombre del callejón. Estaba de pie, erguido y imponente, sin rastro de la vulnerabilidad de la noche anterior. Solo una pequeña tirita en el cuello y un hematoma casi invisible en la sien delataban su calvario. El resto de él era poder en estado puro, una presencia tan abrumadora que parecía encoger el pasillo y hacer que su propia puerta pareciera de papel. La abrió lentamente, apenas una rendija, pero él no esperó una invitación. Empujó la puerta con una mano y entró en su pequeño mundo, trayendo consigo el olor a lluvia, a ozono y a un peligro que ella ni siquiera podía empezar a comprender. «Elena Rostova», dijo él, y su nombre en sus labios no sonó como una pregunta, sino una declaración de propiedad. Su voz era grave y tranquila, un murmullo que parecía hacer vibrar los cimientos del edificio. No había calidez en ella, solo una certeza de acero. «Me salvaste la vida». Se movió por el minúsculo salón, sus ojos grises registrando cada detalle, los muebles desgastados, las facturas apiladas en la mesa, la foto descolorida de su hermana en la repisa. El otro hombre, a quien presentó secamente como Leo, se quedó junto a la puerta, un guardián silencioso. Elena se abrazó a sí misma, sintiéndose expuesta, invadida. No fue nada. Cualquiera habría hecho lo mismo. Su voz fue un susurro tembloroso. Él se giró para mirarla, y la intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. Pero no lo hizo cualquiera, lo hiciste tú. En mi mundo, una vida salvada crea una deuda que no puede ser ignorada. A partir de ahora, estás bajo mi protección. No era una oferta, era una sentencia. Ella intentó protestar, decirle que no quería su protección, que solo quería que la dejaran en paz, pero las palabras murieron en su garganta. El miedo que él inspiraba era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. No era caótico ni cruel, sino frío, absoluto y extrañamente tranquilizador. Justo cuando el pánico amenazaba con consumirla, otros golpes resonaron en la puerta, esta vez más fuertes, más impacientes. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, un terror familiar que eclipsó por completo la presencia de los 2 extraños. Sabía quién era antes de que él gritara su nombre. «Elena, sé que estás ahí, abre la puerta». La voz de Marcos Serrano, su exnovio, atravesó la madera, cargada de una falsa preocupación que enmascaraba su veneno posesivo. El color desapareció del rostro de Elena. Dante observó su reacción. Su expresión impasible se endureció sutilmente en las comisuras de su boca. Leo levantó una ceja, intercambiando una mirada fugaz con su jefe. Marcos aporreó la puerta de nuevo. La manilla traqueteó violentamente. «No me hagas tirar la puerta abajo, Elena. Soy policía, tengo derecho». La amenaza velada colgaba en el aire, una táctica que había usado innumerables veces para controlarla. Elena se quedó paralizada, atrapada entre el monstruo que conocía y el demonio que acababa de invitar a entrar. Antes de que pudiera reaccionar, Dante se movió hacia la puerta con una fluidez silenciosa y letal. No le dirigió ni una palabra a Elena. Simplemente abrió la puerta, revelando a un Marcos con el rostro congestionado por la ira, con la mano levantada para golpear de nuevo. La sorpresa en el rostro de Marcos fue casi cómica, seguida rápidamente por la confusión y luego por una cautela instintiva. Su mirada evaluadora pasó del impecable traje de Dante a la figura impasible de Leo, y su bravuconería se desvaneció como el humo. No eran matones comunes, irradiaban una autoridad que empequeñecía su placa de policía.
«¿Quién coño sois vosotros?», espetó, intentando recuperar el control. Dante no respondió, simplemente se quedó allí, una montaña de silencio y amenaza contenida. Su mirada gris se clavó en Marcos, y en ella el policía corrupto vio el reflejo de una violencia que nunca podría igualar. Fue entonces cuando Marcos pareció ver a Elena encogida detrás de la imponente figura de Dante. Su expresión se agrió. «Elena, ¿qué es esto? ¿Ya me has reemplazado con estos payasos?». Intentó dar un paso hacia ella, pero Dante se movió sutilmente, bloqueándole el camino sin tocarlo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «No era una oferta», dijo Leo desde el fondo. Su voz era monótona y aburrida, lo que la hacía aún más amenazante. Marcos fulminó a Elena con la mirada, una promesa de retribución en sus ojos antes de retroceder, vencido. Se fue y Elena se quedó temblando, dándose cuenta de que acababa de escapar de una jaula solo para entrar en otra mucho más grande y dorada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que Dante dejó atrás era más pesado y amenazante que los gritos de Marcos. Me quedé allí, en medio de mi pequeño salón, sintiendo cómo las paredes se encogían a mi alrededor. El aire todavía olía a él, una mezcla de lana cara, ozono y algo metálico, como la sangre que había limpiado de sus manos. Sobre la mesa de centro, donde antes solo había facturas sin pagar, ahora descansaba una pequeña tarjeta de visita negra, con un único número de teléfono grabado en plata. No había nombre ni dirección. No era necesario. Era una orden silenciosa, un ancla en un mar de caos que él mismo había agitado. Pasé el resto de la noche en vela, con la tarjeta entre los dedos, sintiendo su peso, su promesa y su amenaza. La protección que ofrecía no era un regalo, sino una cadena. Me había salvado de un monstruo, pero solo para presentarme a otro, uno cuya calma y control eran infinitamente más aterradores que la rabia predecible de Marcos. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que mi vida ya no me pertenecía. Había tropezado con un mundo de sombras y ahora una de esas sombras había decidido quedarse. La represalia no tardó en llegar. Al día siguiente, mi jefe, el señor Henderson, un hombre que durante años apenas me había dirigido la palabra, me llamó a su diminuta oficina. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y evitaba mi mirada a toda costa. Me despidió. La excusa oficial fue recortes de personal, una mentira tan delgada como el papel en el que estaba mi última mísera nómina. Sabía la verdad. Sabía que Marcos había estado allí, que había susurrado veneno en el oído de Henderson, usando su placa como un arma para destruir lo poco que me quedaba. Protesté, pero mis palabras se perdieron en el aire viciado de la oficina. Salí del restaurante a la cruda luz del día, sintiéndome despojada y humillada, con la caja de cartón que contenía mis escasas pertenencias temblando en mis brazos. El mundo exterior parecía demasiado brillante, demasiado ruidoso. Cada rostro entre la multitud parecía juzgarme. La pérdida del trabajo no era solo la pérdida de un ingreso, era la eliminación de mi rutina, de mi anonimato, de la única estructura que me mantenía a flote. Marcos no solo quería controlarme, quería borrarme, desmantelar mi vida pieza por pieza, hasta que no quedara nada a lo que pudiera aferrarme excepto él. El siguiente golpe cayó esa misma tarde. Al llegar a mi edificio me encontré al propietario, el señor Gable, esperándome en el portal. Normalmente era un hombre afable que ignoraba mis pequeños retrasos en el alquiler, pero hoy su rostro era una máscara de hostilidad. Me espetó que si no pagaba los 2 meses de atraso antes del final de la semana, estaría en la calle. Sus ojos pequeños y nerviosos se desviaron hacia un coche aparcado al otro lado de la calle. Un coche de policía sin distintivos que yo conocía demasiado bien. La influencia de Marcos era un veneno que se extendía, corrompiendo todo lo que tocaba. Le supliqué, intenté explicarle mi situación, pero fue como hablar con una pared. «Son las reglas, Elena», dijo, aunque ambos sabíamos que las reglas las estaba dictando un hombre con una placa y un rencor. Subí las escaleras sintiendo cada escalón como un paso más hacia el abismo.
Dentro de mi apartamento, el aviso de desalojo que me había entregado parecía burlarse de mí desde la mesa. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho, frío y afilado. Estaba perdiendo la batalla. Me estaban cercando, cortando todas mis vías de escape, dejándome sin trabajo, sin hogar, sin futuro. Me derrumbé en el sofá raído, el silencio del apartamento amplificando el ruido de mis miedos. Mis ojos se posaron en la única fotografía que adornaba la repisa, una imagen descolorida de mi hermana pequeña, Sofía, sonriendo con toda la inocencia del mundo. Tenía 17 años en esa foto, un mes antes del accidente. Un mes antes de que mi decisión de huir de Marcos la pusiera en el asiento del copiloto de un coche que nunca llegaría a su destino. La culpa, mi compañera constante, me envolvió como una mortaja. Todo esto era mi castigo. Cada amenaza, cada pérdida, cada humillación era una penitencia por mi fracaso en protegerla. Creía que merecía este sufrimiento, que la felicidad y la seguridad eran lujos que había perdido para siempre en aquella carretera mojada por la lluvia. Me abracé las rodillas meciéndome hacia adelante y hacia atrás, intentando contener los sollozos que me desgarraban por dentro. Huir ya no era una opción. No tenía a dónde ir, ni dinero para empezar de nuevo. Estaba atrapada en la red que Marcos había tejido a mi alrededor, y cada vez que luchaba, los hilos se apretaban más, asfixiándome lentamente. La única pregunta que quedaba era cuánto tiempo podría aguantar antes de romperme por completo. La respuesta llegó 2 días después. 2 hombres corpulentos y con rostros que parecían tallados en granito me arrinconaron en el pasillo cuando salía a buscar el correo. No eran de ninguna agencia oficial. Olían a tabaco barato y a violencia contenida. Uno de ellos me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel como tenazas de acero, mientras el otro me mostraba la pantalla de un móvil con una cifra que hacía que mi sangre se helara. «Se te ha acabado el tiempo, pequeña», gruñó el que me sujetaba, su aliento fétido en mi cara. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Mi mente se quedó en blanco, preparándose para el impacto, para el dolor que sabía que vendría. Justo cuando su mano libre se levantaba, el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto cortó la tensión. Un sedán negro, tan oscuro que parecía absorber la luz, se detuvo bruscamente a la acera. La puerta del pasajero se abrió y de ella salió Leo, la mano derecha de Dante con la misma expresión de aburrimiento profesional que había lucido en mi apartamento. Leo ni siquiera me miró. Su atención estaba fija en los 2 matones, que se habían quedado congelados con la sorpresa y la incertidumbre luchando en sus rostros. No llevaba armas visibles, no levantó la voz. Simplemente se acercó a ellos con un andar tranquilo y depredador que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Les dijo algo en voz baja, demasiado baja para que yo lo oyera, y luego les mostró algo en su propio teléfono. No pude ver qué era, pero la reacción fue instantánea. El color desapareció de sus caras. El hombre que me sujetaba me soltó como si mi brazo quemara, y ambos retrocedieron tropezando con sus propios pies. Tartamudearon disculpas incoherentes antes de darse la vuelta y prácticamente correr calle abajo, desapareciendo como cucarachas cuando se enciende la luz. Leo los observó irse con una mueca de desdén, antes de volverse finalmente hacia mí. Sus ojos, tan carentes de emoción como los de su jefe, evaluaron mi estado tembloroso y el morato que ya se formaba en mi brazo. «El señor Volkov la está esperando», dijo. Su voz era un murmullo monótono que no admitía réplica. Era una orden, no una invitación. Una vez más me estaban salvando, pero la sensación no era de alivio, sino de una deuda que se hacía cada vez más profunda. El viaje en coche fue silencioso y surrealista. Atravesamos la ciudad, dejando atrás mis barrios grises y desesperados para adentrarnos en un mundo de cristal y acero, de riqueza y poder que solo había visto en las revistas. El coche se detuvo frente a un rascacielos anónimo cuya entrada era tan discreta que resultaba intimidante. Me condujeron a un ascensor privado que ascendió en un silencio vertiginoso hasta el último piso. Las puertas se abrieron directamente a un ático que era más grande que todo el edificio donde yo vivía. Las paredes eran ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad a mis pies. Una ciudad que ahora parecía un juguete. Y allí, de espaldas a mí,
Mirando el horizonte estaba Dante Volkov. Se giró lentamente y la intensidad de su presencia llenó el vasto espacio. Sobre una mesa de cristal había un archivo, mi archivo. Lo abrió y sin preámbulos empezó a hablar. Sabía lo de mi trabajo, sabía lo del aviso de desalojo, sabía lo de los cobradores, sabía cada movimiento que Marcos había hecho para acorralarme. Lo expuso todo con una precisión fría y analítica, y en sus ojos grises vi un destello de algo que me sorprendió, una ira silenciosa y controlada, dirigida no hacia mí, sino hacia la injusticia de todo aquello. Los hombres como Serrano, comenzó, su voz era un retumbar bajo que vibraba en el aire. Son parásitos que se alimentan de los débiles porque ellos mismos son débiles. En mi mundo no hay mayor pecado que usar el poder para herir a quienes no pueden defenderse. Su código moral, expuesto de forma tan cruda, era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. Luego me hizo su oferta, el trato imposible. Me quedaría allí, en aquel ático de lujo, convertida en una prisionera en una jaula de oro. Estaría bajo su protección constante, me daría un trabajo en una de sus empresas legítimas, un puesto administrativo bien remunerado con el que podría saldar todas mis deudas en cuestión de meses. A cambio, mi vida le pertenecería. Tendría que seguir sus reglas, vivir dentro de sus límites, convertirme en un fantasma para el mundo exterior hasta que Marcos fuera neutralizado. La palabra colgaba entre nosotros, cargada de un significado letal. Mi orgullo, lo único que me quedaba, se reveló. ¿Y qué le hace pensar que usted es diferente a él?, le espeté, mi voz temblando de rabia y miedo. Ambos quieren enjaularme, controlarme, poseerme. Dante no se inmutó ante mi acusación. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos grises se oscurecieron como nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. No levantó la voz, no intentó defenderse. Simplemente se acercó a la mesa de cristal y deslizó el archivo hacia mí. La diferencia, dijo, con una calma letal, es que yo no te hice esto. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro no solo estaban los informes sobre mi situación actual, sino también un informe policial detallado del accidente de mi hermana. Había fotos, testimonios y notas que nunca había visto. Y en el fondo, una pequeña tarjeta de memoria. Serrano no cree que tengas pruebas contra ti, Elena. Lo sabe. Esa tarjeta de memoria contiene la grabación de la cámara del salpicadero de su coche, la que quitó del informe oficial. Muestra cómo sacó tu coche de la carretera deliberadamente. El aire abandonó mis pulmones. La verdad era un golpe físico, más brutal que cualquier puñetazo. Dante me estaba ofreciendo no solo supervivencia, sino la única cosa que yo creía imposible, justicia para Sofía. Miré sus ojos, luego el archivo y finalmente la ciudad que se extendía bajo mis pies. No tenía elección, nunca la había tenido. Con un único y amargo asentimiento, acepté mi destino y entré en su mundo para siempre. Mi nueva vida comenzó en una jaula de oro. El ático de Dante Volkov era un universo suspendido sobre la ciudad, un lugar de silencio, cristal y vistas que te robaban el aliento. Cada mañana me despertaba en una cama con sábanas que costaban más de lo que yo ganaba en un mes, con un amanecer pintado sobre el horizonte que parecía una obra de arte exclusiva para mí. Una mujer silenciosa, la señora Petrova, me preparaba el desayuno y la cena, moviéndose por el apartamento como un fantasma eficiente, sin cruzar nunca una palabra que no fuera estrictamente necesaria. En el armario habían aparecido ropas nuevas, prendas de diseñadores cuyos nombres solo había visto en revistas, todas de mi talla. Era una vida de lujo inimaginable, pero cada objeto, cada comida, cada metro cuadrado de aquel espacio opulento era un eslabón más en la cadena que me ataba a él. Dante y yo éramos dos satélites orbitando en el mismo sistema solar, rara vez colisionando. Él se iba antes de que yo me levantara y volvía mucho después de que la ciudad se había dormido. A veces, sin embargo, sentía su mirada sobre mí, un escrutinio intenso e indescifrable que me erizaba la piel. Era un hombre que contenía un océano de violencia bajo una superficie de calma glacial, y yo vivía en el epicentro de esa tormenta contenida, sin saber cuándo se desataría. Una noche, incapaz de dormir, me aventuré en la biblioteca.
Una sala imponente revestida de caoba y llena de libros que parecían no haber sido tocados nunca. Sobre su escritorio, bajo la luz de una lámpara de latón, había una única fotografía en un marco de plata, una mujer de sonrisa radiante y un niño pequeño en sus brazos. La curiosidad me pudo y la cogí. Fue entonces cuando su voz, grave y fría como el mármol, me sobresaltó. «Ya no están aquí». No se enfadó, pero su tono se volvió aún más distante, una barrera de hielo infranqueable. Le ofrecí una torpe disculpa, un intento de compasión, pero él me cortó en seco. «La compasión es una moneda sin valor en mi mundo, Elena, solo compra debilidad». Sus palabras me encendieron una chispa de rebeldía. «Sin ella no eres diferente de los hombres a los que dices despreciar», le espeté, mi voz temblando de una mezcla de miedo y desafío. La tensión entre nosotros se hizo palpable, una cuerda a punto de romperse. «Tú no entiendes nada», siseó, acercándose un paso. «Mis reglas no son las tuyas. Aferrarte a esa ingenua visión del mundo no solo te matará a ti, sino a cualquiera que se acerque demasiado». Fue la primera vez que hablamos de verdad y fue una declaración de guerra. Al día siguiente, el aire entre nosotros era gélido, cargado con el peso de nuestras palabras no dichas de la noche anterior. Esperaba que su frialdad se convirtiera en un muro de hielo permanente, pero Dante Volkov era un hombre de contradicciones brutales. Estaba en la cocina, intentando abrir un frasco de mermelada con una frustración creciente. Era una tontería, un detalle insignificante, pero en mi estado de impotencia generalizada se sentía como la derrota definitiva. Mis manos resbalaban, mis nudillos estaban blancos por el esfuerzo y las lágrimas de pura rabia amenazaban con brotar. De repente, una mano grande y cálida cubrió la mía. Era él. No dijo nada, simplemente tomó el frasco de mi agarre tembloroso, lo abrió con una facilidad insultante y lo volvió a colocar sobre la encimera. Sus dedos rozaron los míos durante una fracción de segundo, un contacto fugaz que envió una descarga eléctrica por todo mi brazo. No me miró, se dio la vuelta y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejándome con el corazón desbocado. Aquel pequeño gesto, tan impersonal y a la vez tan íntimo, fue la primera grieta que vi en su armadura de acero. No era un acto de poder, sino de cuidado silencioso, y eso me asustaba mucho más que su ira. Tal como había prometido, Dante me consiguió un trabajo. Era un puesto administrativo en el departamento de contabilidad de una de sus empresas de logística, un edificio de oficinas anónimo y reluciente en el distrito financiero. Leo me llevaba y me recogía cada día con una puntualidad militar, su presencia un recordatorio constante de mi situación. Mis nuevos compañeros eran educados, pero mantenían una distancia respetuosa. Sus miradas curiosas y cautelosas delataban que sabían exactamente quién era yo, o más bien a quién pertenecía. Me sentía como una pieza de exposición, la protegida del jefe, una etiqueta invisible que me aislaba más que cualquier muro. A pesar de todo, el trabajo era un respiro. La monotonía de las cifras y los informes me daba una sensación de normalidad, una rutina a la que aferrarme en medio del caos. Sin embargo, la vigilancia era asfixiante. Un sedán negro idéntico al de Leo siempre estaba aparcado al otro lado de la calle. Un día, incapaz de soportarlo más, me enfrenté a él en el coche. «Dante cree que soy su empleada o su prisionera». Leo me miró por el retrovisor, una leve sonrisa torciendo sus labios. «Él cree que eres un problema que ha decidido solucionar. La diferencia, Elena, es puramente semántica». Sus palabras eran una ducha de agua fría, recordándome que la libertad era solo una ilusión. La ilusión de seguridad se hizo añicos una tarde de martes. Al salir del edificio de oficinas, un repartidor con uniforme se me acercó con un enorme ramo de lirios blancos. Por un instante, mi corazón dio un vuelco, pensando que quizás, solo quizás, era un gesto de Dante. Los lirios eran las flores favoritas de mi hermana Sofía. Pero al coger el ramo, supe que algo iba terriblemente mal. No había ninguna tarjeta, solo una pequeña pluma negra, casi imperceptible, metida entre los pétalos inmaculados. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Era un símbolo de Marcos, un recuerdo retorcido de nuestro pasado que él había convertido en una amenaza silenciosa. Con manos temblorosas le mostré el ramo a Leo, que esperaba junto al coche. Su habitual expresión de aburrimiento profesional se desvaneció al instante, reemplazada por una alerta afilada y peligrosa. Sus ojos se clavaron en la pluma negra y su mandíbula se tensó.
Sube al coche, Elena, ordenó, su voz despojada de cualquier rastro de sarcasmo. Ahora, el mundo que Dante había construido alrededor, tan sólido y seguro, de repente parecía hecho de cristal. Cuando llegamos al ático, Dante ya estaba allí. No me preguntó qué había pasado, lo sabía. El ramo de lirios descansaba sobre la mesa de centro de cristal, una mancha de pureza profanada en medio de la opulencia estéril. Dante caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, su furia una presencia física en la habitación, más aterradora por ser completamente silenciosa. No había gritos ni reproches, solo una violencia contenida que hacía vibrar el aire. Se detuvo y cogió la pluma negra con la punta de los dedos, como si estuviera contaminada con una plaga. Sus ojos grises, duros como el granito, se encontraron con los míos. «Alguien de dentro le ha dado tu ubicación», dijo. Su voz era un gruñido bajo y letal que resonó en el silencio. La implicación de sus palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un traidor. Había un traidor en su organización, en su círculo de confianza. Mi presencia no solo me había puesto en el punto de mira, sino que también había revelado una grieta en su imperio, una debilidad que sus enemigos no dudarían en explotar. La culpa me inundó, fría y amarga. Yo era el cebo, la vulnerabilidad que él nunca había querido y que ahora amenazaba con destruir su mundo desde dentro. Más tarde esa noche lo encontré en el balcón, una silueta oscura recortada contra el tapiz de luces de la ciudad. La furia había dado paso a un agotamiento palpable, un peso que parecía encorvar sus anchos hombros. Me acerqué con cautela, esperando que me echara, que me ordenara que lo dejara solo con sus demonios. Pero no lo hizo. Sin girarse, habló. Su voz era un murmullo ronco que el viento casi se llevó. Los lirios eran las flores favoritas de mi mujer. La confesión me dejó sin aire. Era una ofrenda inesperada, un fragmento de su alma rota que compartía conmigo en la oscuridad. El abismo entre nosotros se redujo en ese instante, unido por un puente de dolor compartido. Le hablé de Sofía, de cómo ella llenaba nuestra pequeña casa con el aroma de esas flores cada primavera, de cómo esa fragancia se había convertido en el olor de la pérdida. Permanecimos en silencio durante un largo rato, dos extraños unidos por nuestros fantasmas, observando una ciudad que de repente parecía menos solitaria. Por primera vez no vi al jefe de la mafia, al monstruo o al protector. Vi a un hombre, tan prisionero de su pasado y de su dolor como yo lo estaba del mío, y en esa vulnerabilidad compartida encontré un atisbo de conexión aterrador y extrañamente reconfortante. Los días siguientes transcurrieron bajo una nube de tensión y alerta máxima. La seguridad a mi alrededor se duplicó, convirtiendo el ático en una fortaleza aún más impenetrable. Ya no me permitían ir a la oficina. Un ordenador y una pila de archivos aparecieron en el estudio para que trabajara desde casa. La jaula se había hecho más pequeña, pero paradójicamente, una parte de mí se sentía más segura que nunca. Una noche, mientras cenábamos en silencio, el teléfono personal de Dante sonó, un tono discreto que cortó la quietud. Vi cómo su cuerpo se tensaba al escuchar la voz al otro lado. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra impenetrable. Colgó la llamada sin despedirse y posó el teléfono sobre la mesa con una deliberación mortal. Luego levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos, oscuros y vacíos de toda emoción. «Era Marcos Serrano», dijo. Su voz era plana, un informe de bajas en el campo de batalla. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera sobre mí como una losa. «Ha encontrado a tu amiga, a Sofía». Se refería a mi compañera de trabajo, mi única amiga de mi vida anterior. La sangre abandonó mi rostro y el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Marcos ya no venía solo a por mí, estaba quemando mi mundo, llevándose por delante a cualquiera que hubiera significado algo para mí. Dante no esperó a que el pánico me consumiera, ya estaba en pie, ladrando órdenes en ruso en su teléfono, una ráfaga de palabras duras y precisas. Leo apareció en la puerta del comedor como si se hubiera materializado de la nada, con una expresión sombría que reflejaba la de su jefe. Estaban movilizando a su ejército. Antes de marcharse, Dante se detuvo frente a mí. Su mano se posó en mi hombro, un gesto breve y firme que no pretendía consolar, sino anclarme a la realidad. No fue un toque suave, pero tampoco fue violento.
Fue una promesa de acero. Estará a salvo, afirmó, no como una posibilidad, sino como un hecho consumado. Pero esto demuestra que no se detendrá. Te quiere a ti, Elena, y está dispuesto a usar a cualquiera para llegar hasta ti. No parará hasta que uno de los dos esté muerto. Sus palabras confirmaron mi miedo más profundo. Estar a su lado no me había escondido del peligro, me había puesto bajo un foco cegador, convirtiéndome en un objetivo más grande y valioso. Se fue, y la puerta del ático se cerró con un sonido pesado y definitivo, dejándome sola, en el vasto silencio, con las luces de la ciudad parpadeando abajo como 1.000.000 de ojos indiferentes. La tregua había terminado, la verdadera guerra acababa de empezar. La noche se desgarró con el sonido de mi teléfono. Era un número desconocido, pero el pánico en la voz de mi amiga Sofía fue instantáneo y familiar, un eco del terror que había definido mi vida durante años. «Elena, él está aquí», susurró, su voz entrecortada por el miedo. Al fondo, pude oír una risa baja y cruel que conocía demasiado bien, la de Marcos. Estaba en el restaurante, acorralándola, usándola como un peón para llegar a mí. La sangre se me heló en las venas. La jaula dorada de Dante, que hasta entonces me había parecido una fortaleza, se convirtió en una prisión de impotencia. Corrí por el ático, con el corazón martillándome contra las costillas, hasta que lo encontré en su despacho, inmerso en la luz de un monitor. No necesité decir una palabra. La expresión de mi rostro fue suficiente. Vio el terror puro y animal, y por un instante su máscara de control glacial se resquebrajó, revelando una furia tan fría y letal que pareció bajar la temperatura de la habitación. Cogió su teléfono y, sin apartar sus ojos grises de los míos, empezó a ladrar órdenes en un ruso que sonaba como el chasquido del hielo al romperse. No era un ataque contra él, era un ataque contra mí y, por extensión, contra lo que él había declarado suyo. La diferencia, comprendí en ese momento, era puramente académica para un hombre como Dante Volkov. El viaje en el Bentley fue un borrón de luces de la ciudad y silencio tenso. Yo temblaba incontrolablemente, no de frío, sino de una culpa que me devoraba por dentro. Era la misma sensación nauseabunda que había sentido en la noche del accidente de mi hermana. La certeza de que mi existencia era un imán para el desastre, que mi sombra arrastraba a la oscuridad a todos los que se atrevían a permanecer a mi lado. Estaba reviviendo mi peor pesadilla, la de ser la causa del dolor de alguien a quien quería. Dante conducía con una concentración feroz. Sus manos enguantadas se aferraban al volante como si quisiera estrangularlo. Notó mi temblor, la forma en que me abrazaba a mí misma, como si intentara evitar que me desmoronara. No me ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar, su mano abandonó el volante y se posó sobre mi rodilla. No fue un gesto tierno ni romántico. Fue pesado, firme, una transferencia de su propia voluntad de acero. Un ancla en mi mar de pánico. «No permitirá que le haga daño», dijo. Su voz era un retumbar bajo, no una promesa, sino una declaración de hechos. Cuando llegamos, el restaurante parecía tranquilo, pero las sombras de los callejones cercanos se movían con la presencia silenciosa y letal de los hombres de Dante. Me lanzó una mirada que ordenaba mi inmovilidad antes de salir del coche, convirtiéndose en un espectro de pura venganza. Me quedé en el coche, con las puertas cerradas con seguro, sintiéndome como una espectadora de mi propia vida descontrolada. A través del cristal tintado, vi a Dante entrar en el restaurante con la fluidez de un depredador. No hubo gritos ni sonidos de lucha, solo un silencio ominoso que duró una eternidad. Minutos después, la puerta se abrió de golpe y 2 de los hombres de Dante arrastraron a un Marcos Serrano desalinado y magullado. Su arrogancia de policía corrupto se había evaporado, reemplazada por el terror abyecto de un matón de patio que acababa de provocar al rey de la selva. Dante salió tras ellos, su traje oscuro seguía impecable, ni un solo cabello fuera de lugar. Se acercó a Marcos, inclinándose para susurrarle algo al oído. No pude oír las palabras, pero vi como el último resquicio de color abandonaba el rostro de Marcos. Era una sentencia, no una advertencia. Poco después, Sofía salió, envuelta en el abrigo de Leo, pálida y temblorosa pero ilesa. La llevaron a casa, a un lugar seguro. Dante volvió al coche, el olor a ozono y a violencia contenida aferrado a él.
Mientras nos alejábamos, miré su perfil, cincelado en la penumbra. No había salvado solo a mi amiga. Había levantado un muro de terror alrededor de mi pasado, y me pregunté qué precio tendría que pagar yo por esa clase de protección. De vuelta en la seguridad estéril del ático, la tensión finalmente se rompió. El alivio por la seguridad de Sofía y la abrumadora culpa por haberla puesto en peligro chocaron dentro de mí y me derrumbé. Los sollozos me sacudieron, violentos e incontrolables, lágrimas de gratitud y de un odio profundo hacia mí misma. Esperaba que Dante me ignorara, que me considerara una molestia histérica. En cambio, se quedó quieto, observándome con esa intensidad indescifrable suya. Luego, se movió con un propósito silencioso hacia el bar. Sirvió 2 vasos de un líquido ambarino y me tendió uno. «Bebe», ordenó. Su voz era un murmullo grave. Obedecí. El cristal frío temblaba contra mis labios, mientras el whisky ardía en mi garganta, un fuego bienvenido contra el hielo de mi pánico. Se sentó en el sofá de enfrente, dándome espacio, pero su presencia llenaba cada centímetro de la habitación. Esperó pacientemente a que mis sollozos se convirtieran en hípidos temblorosos. «Esto no es culpa tuya, Elena», dijo finalmente, sus palabras atravesando el velo de mi autodesprecio. Un depredador no necesita una razón para cazar, solo necesita una oportunidad. Por primera vez, alguien me ofrecía la absolución en lugar de la culpa, y venía del hombre que encarnaba el peligro en su forma más pura. El whisky y su inesperada compasión aflojaron algo dentro de mí, una compuerta que había mantenido cerrada durante años. Las palabras empezaron a salir a borbotones, una confesión desordenada y dolorosa. Le hablé de mi hermana, Sofía, no solo del accidente, sino de su risa, de su sueño de abrir una pequeña floristería, del peso aplastante de saber que mis decisiones la habían puesto en ese coche. Le confesé mi creencia más profunda y oscura, que estaba rota, que era un faro para el peligro, y que cualquiera que se preocupara por mí acabaría pagando el precio. Dante escuchó en un silencio absoluto. Su mirada gris nunca vaciló. No me juzgó, no me interrumpió, simplemente absorbió mi dolor. Cuando terminé, agotada y en pape, él habló. Su voz era apenas un susurro en la quietud de la noche. «Mi mujer», dijo, odiaba mis trajes, de confesión tan abrupta que me dejó sin aliento. Decía que eran una armadura para ocultar al hombre que había debajo. Tenía razón. Era un fragmento de su alma, una grieta en su fortaleza que me ofrecía a cambio de la mía. En ese momento, no éramos un jefe de la mafia y su protegida. Éramos 2 supervivientes, sentados entre los fantasmas de las personas que no pudimos salvar, encontrando un extraño consuelo en las cicatrices del otro. Se levantó para recoger mi vaso vacío y al hacerlo se detuvo justo delante de mí. El espacio entre nosotros se encogió, cargado de una electricidad que hacía que el vello de mis brazos se erizara. La pena y la gratitud se arremolinaban en mi pecho, creando una emoción nueva y aterradora, el deseo. Levanté la vista hacia él, mis ojos encontrando los suyos, y vi más allá del poder y el peligro. Vi la soledad, un reflejo de la mía. Su mano se levantó, casi con vacilación, y sus dedos rozaron mi mejilla, su pulgar limpiando con una ternura insoportable el rastro de una lágrima. El contacto fue como un rayo, un calor que se extendió por todo mi cuerpo. Su mirada bajó a mis labios y supe lo que iba a pasar. Me incliné hacia él, un movimiento instintivo, una necesidad de cerrar la distancia que nos separaba. Él correspondió, su boca encontrando la mía en un beso que no tenía nada de violento. Fue un beso de reconocimiento, de dolor compartido y de una esperanza frágil y desesperada. Fue la rendición de 2 almas fortificadas, el reconocimiento silencioso de que, para bien o para mal, nuestro aislamiento había terminado. En ese instante nos convertimos en una debilidad mutua, un secreto compartido que el mundo exterior no tardaría en descubrir y explotar. El momento se rompió, dejándonos a ambos jadeando, la realidad cayendo sobre nosotros como una avalancha. Nos separamos, pero la conexión permaneció, un hilo invisible y ahora irrompible. Fue entonces cuando el zumbido de un teléfono en la mesa de centro cortó el silencio, el teléfono de Dante. Lo cogió, su rostro volviéndose una máscara de granito mientras leía el mensaje. Sin decir una palabra,
Giró la pantalla hacia mí. Mi corazón se detuvo. Eran 2 fotografías. La primera, una imagen granulada de nosotros en el balcón hacía unas noches, una invasión de un momento privado que yo creía seguro. La segunda era aún peor, una instantánea borrosa, tomada a través de la propia ventana del ático, de nuestro beso de hacía apenas unos segundos. Debajo de las imágenes, una línea de texto helaba la sangre. La protección es una ilusión. He encontrado tu punto débil. La amenaza era inequívoca. Marcos o el traidor Ricardo no solo nos observaban, sino que habían entendido perfectamente lo que acababa de nacer entre nosotros. Nuestra conexión, ese frágil brote de esperanza en medio de la oscuridad, se había convertido instantáneamente en el arma más peligrosa que nuestros enemigos podían empuñar. La intimidad se había transformado en un objetivo. La furia que emanaba de Dante era un frío ártico, una promesa de aniquilación. No estaba dirigida a mí, sino a sí mismo, a su propio fallo momentáneo, a la vulnerabilidad que había permitido que se filtrara en su fortaleza. El hombre que me había besado con una ternura vacilante desapareció, reemplazado por el fantasma, el líder de la Bratva. Se puso en pie y comenzó a dar órdenes por teléfono. Su voz era un instrumento de precisión letal. Los guardias se duplicarían, los protocolos de seguridad se endurecerían, la casa del traidor se convertiría en la única prioridad. La breve tregua había terminado y la guerra había entrado en una fase nueva y mucho más peligrosa. Lo observé moverse por la habitación, una pantera enjaulada, y una desesperación gélida se apoderó de mí. El beso, que había sido un momento de conexión profunda, ahora se sentía como mi máxima traición. No le había traído consuelo, sino peligro. Le había dado a sus enemigos una palanca, un punto de presión para destruir todo lo que había construido. Miré las luces parpadeantes de la ciudad, que ya no parecían estrellas distantes, sino los ojos vigilantes de un mundo que esperaba vernos caer. Estábamos irremediablemente unidos, y esa unión iba a ser nuestra prueba de fuego o nuestra ruina. La represalia por nuestra vulnerabilidad expuesta fue swift y brutal, una onda expansiva que sacudió los fundamentos del imperio de Dante. No fue un ataque contra mí, sino contra él, utilizando la información que nuestra conexión había revelado. A la mañana siguiente, Leo entró en el ático. Su rostro habitualmente impasible era una máscara de furia contenida. Un cargamento crucial, valorado en millones y vital para una tregua con un clan rival, había sido interceptado. Vi a Dante escuchar el informe. Su cuerpo se volvió tan rígido que parecía tallado en hielo. No hubo un estallido de ira, sino algo mucho más aterrador, un silencio absoluto, una quietud mortal que absorbió todo el aire de la habitación. Sus ojos grises se posaron en mí por un instante, y en ellos no vi acusación, sino una fría y amarga confirmación de su propia regla rota. El amor es una debilidad. Yo era su debilidad, y el precio se estaba pagando con el desmoronamiento de su mundo. La culpa me ahogó, un veneno helado que se extendió por mis venas. Nuestro beso no había sido un comienzo, había sido una detonación. El siguiente golpe fue más personal, más cruel, diseñado para cortar no solo sus líneas de negocio, sino también sus lazos de lealtad. Leo, el pragmático y siempre presente Leo, fue emboscado mientras seguía una pista sobre la filtración. Lo trajeron de vuelta al ático, no a un hospital, porque el mundo de Dante no confiaba en las instituciones. Lo vi tendido en uno de los sofás de cuero blanco, ahora manchado con su sangre, mientras un médico de confianza le extraía una bala del hombro. El rostro de Leo estaba pálido y tenso por el dolor, pero sus ojos, al encontrarse con los míos, solo mostraban una determinación sombría. Dante estaba a su lado, dándole órdenes al médico en un ruso bajo y gutural, su habitual control fracturado por una furia que era casi palpable. La visión de Leo, herido por protegerme, por estar en mi órbita, fue una tortura. Era la prueba viviente de mi toxicidad. Yo era la grieta en la armadura, el cebo que atraía a los lobos. Cada gota de sangre de Leo en ese sofá era una mancha en mi conciencia, un recordatorio de que mi presencia no traía más que destrucción.
Dante ni siquiera me miró, pero sentí su distancia como un muro de hielo que se levantaba entre los otros, solidificado por el dolor y la traición que yo había invitado a su casa. La estocada final llegó en forma de un sobre anónimo deslizado bajo la puerta del ático, un imposible fallo de seguridad que demostraba lo profundo que había llegado el cáncer de la traición. Dentro no había una amenaza, sino un secreto, un informe de autopsia y una declaración de un testigo que nunca habían aparecido en el archivo oficial del accidente de mi hermana. El informe detallaba que el impacto que la mató no fue el de Marcos, sino el de un segundo vehículo que invistió su lado del coche antes de darse a la fuga. La declaración del testigo describía un sedán negro, el mismo modelo que utilizaba la familia Gallo, los rivales con los que Ricardo se había aliado. Y la nota adjunta, escrita a máquina, decía: «El fantasma lo sabía. Te usó para llegar a ellos. Tu hermana solo fue un daño colateral en su guerra». El mundo se desmoronó bajo mis pies. La verdad, o la versión de la verdad que me presentaban, era insoportable. Dante no solo me había ocultado parte de la historia, sino que mi tragedia personal, el epicentro de mi dolor, era simplemente una jugada en su tablero de ajedrez sangriento. La confianza que había empezado a construir se hizo añicos, reemplazada por la horrible sospecha de que mi protector era solo otro manipulador, uno infinitamente más hábil que Marcos. La culpa se transformó en una certeza helada y amarga. Ya no era una cuestión de si yo era el punto débil, era un hecho innegable. Mi existencia en la vida de Dante era un catalizador para el desastre. Había costado millones, la lealtad de sus hombres y la sangre de su amigo más cercano. Y ahora, la revelación sobre la muerte de mi hermana me despojaba de la última pizca de fe que me quedaba. La protección que me ofrecía no era un santuario, sino el ojo de un huracán que yo misma había ayudado a crear. Tenía que irme. No era una huida por Marcos o a los Gallos, sino un acto de sacrificio desesperado. Si yo era el objetivo, la vulnerabilidad, entonces mi desaparición era la única forma de proteger a Dante de sí mismo, de la debilidad que yo representaba. Lejos de él, volvería a ser un fantasma, una camarera anónima sin valor estratégico. Cerca de él, era un arma apuntando a su corazón. Esa noche, mientras la fortaleza dormía y Dante se consumía en su despacho planeando una guerra, yo planeé mi propia retirada. Era la única jugada que me quedaba, el único acto de control que podía ejercer en un mundo que se había salido de mi órbita. Debía desaparecer para salvar al hombre que me había salvado. Mi plan de escape fue un acto de desesperación silenciosa. Esperé hasta las horas más oscuras de la noche, cuando el ritmo del ático se ralentizaba hasta casi detenerse. No podía llevarme nada que delatara mi intención, solo cogí el pequeño medallón con la foto de mi hermana, el dinero en efectivo que había logrado ahorrar de mi sueldo, y me puse la ropa más sencilla que encontré, una sombra de la mujer que fui antes de entrar en esta jaula dorada. Sabía que las entradas principales eran impenetrables, pero recordaba haber visto a la señora Petrova usar un montacargas de servicio oculto detrás de la despensa, un punto ciego en la red de cámaras de Dante. Con el corazón martillándome en la garganta, me deslicé por los pasillos oscuros, cada crújido del suelo un grito en el silencio. El miedo era un sabor metálico en mi boca, pero estaba impulsada por una resolución de acero. Cada paso que daba para alejarme de él era un paso para protegerlo. Al llegar a la puerta del montacargas, mis manos temblaban tanto que apenas pude girar el pomo. Era la puerta a mi antigua vida de miedo y soledad, pero también era la única salida que no conducía a su destrucción. Y por él estaba dispuesta a volver a caminar por ese infierno. Justo cuando la puerta del montacargas se abrió con un suave silido, una mano de hierro se cerró sobre mi brazo. No necesité girarme para saber quién era. La presencia de Dante llenó el pequeño pasillo, una fuerza de la naturaleza fría y furiosa. Me giró para enfrentarlo, y la ternura que había visto en sus ojos se había extinguido, reemplazada por un glaciar de traición herida. Vi la pequeña bolsa en mi mano, mi ropa de calle, y su rostro se contrajo en una máscara de desprecio helado. «¿Huyendo?», siseó. Su voz era un murmullo letal. «Después de todo, ¿simplemente te escapas como una ladrona en la noche?».
Intenté explicarle, decirle que lo hacía por él, para protegerlo, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. Él no veía un sacrificio, veía una cobardía. Su juicio erróneo fue un golpe más brutal que cualquier puñetazo. Creía que eras diferente, Elena, continuó, cada palabra una esquirla de hielo. Creía que tenías agallas, pero al final eres igual que todos los demás. Cuando el peligro se acerca, corres. No entendía, no podía entender que mi huida no era por miedo al peligro, sino por el terror de ser la causa de su muerte. Su dolor lo había cegado, transformando mi acto de amor desesperado en la máxima traición. Me arrastró de vuelta al salón. Su agarre era inflexible pero no doloroso, una contención de acero que reflejaba su voluntad. Me soltó en medio de la vasta habitación, y la distancia entre nosotros se sintió como un abismo insalvable. El ático, que había empezado a sentirse como un refugio, ahora era una prisión de lujo, y él mi carcelero. «No irás a ninguna parte», declaró, su voz despojada de toda emoción. «Eres mi responsabilidad hasta que esto termine, te guste o no». La conexión que habíamos forjado, el beso que había prometido un futuro, todo se había reducido a cenizas. Se había retirado por completo a su caparazón del fantasma, el líder frío y calculador que no podía permitirse una debilidad. Y yo era esa debilidad. Me quedé sola en el silencio, rodeada de riquezas que no significaban nada, con el corazón roto no por su ira, sino por su incomprensión. Estábamos completamente aislados, él en su torre de control y furia, y yo en mi celda de culpa y desesperación. Nuestros enemigos no necesitaban matarnos, ya nos habían destruido desde dentro, convirtiendo nuestro vínculo en el arma que nos había separado. Todo estaba perdido, y la verdadera oscuridad apenas acababa de empezar a caer. El dolor de su traición percibida se convirtió en combustible. Dante Volkov se replegó en la gélida eficiencia del fantasma, el estratega que había construido un imperio sobre las cenizas de sus enemigos. Cada hora de vigilia la dedicaba a desmantelar la vida de Marco Serrano y a tejer una red alrededor de Ricardo Gallo. Utilizó su vasta red de inteligencia, no con la ira ciega de un hombre herido, sino con la precisión quirúrgica de un cirujano extirpando un tumor. Sus hombres rastrearon las finanzas de Serrano, descubriendo un rastro de sobornos y extorsión que llegaba hasta las más altas esferas del poder judicial. Al mismo tiempo, Leo, con el brazo en cabestrillo pero con la lealtad ardiendo en sus ojos, coordinaba la vigilancia sobre Ricardo, interceptando comunicaciones que confirmaban su alianza con los Gallo. Dante observaba a Elena a través de las cámaras de seguridad del ático, viéndola moverse como un espectro en su jaula dorada. No veía a una traidora, sino el reflejo de su propio fracaso, un recordatorio viviente de que su regla de oro, no sentir nada, se había hecho añicos. El silencio entre ellos era un campo de batalla en sí mismo, pero su determinación de protegerla, incluso de sí misma, se había convertido en una obsesión fría y absoluta. Mientras Dante libraba su guerra en las sombras, yo me negaba a ser una pieza pasiva en su tablero. Atrapada en el silencio del ático, con la acusación no dicha de Dante pesando sobre mí, convertí mi prisión en un centro de investigación. La nota que me habían deslizado bajo la puerta, la que implicaba a Dante en la muerte de mi hermana, era demasiado perfecta, demasiado diseñada para rompernos. Usando el ordenador que me habían proporcionado, empecé a cavar. Investigué a la familia Gallo, sus métodos, sus rivalidades con Dante. Crucé fechas, informes de noticias y registros públicos, buscando una conexión, un patrón. Descubrí que el testigo mencionado en la nota había muerto en circunstancias sospechosas una semana después del accidente de Sofía, silenciado antes de que pudiera hablar oficialmente. La verdad empezó a tomar forma, una imagen horrible y clara. No era Dante quien me había utilizado, éramos ambos peones en un juego mucho más antiguo. Marcos, desesperado por destruirme, se había aliado con Ricardo y los Gallo, ofreciéndole lo único que Dante parecía valorar, yo. Mi plan dejó de ser la huida, ahora se trataba de la verdad. Tenía que encontrar una prueba irrefutable, algo que pudiera llevarle a Dante no como una disculpa, sino como un arma.
La convergencia de nuestros caminos fue tan inevitable como violenta. Mi investigación me llevó a un nombre, un contable de bajo nivel en la nómina de los Gallo, un hombre conocido por su cobardía y su afición al juego. Era el eslabón débil. Al mismo tiempo, los hombres de Dante identificaron al mismo contable como el conducto a través del cual Ricardo filtraba información. Dante preparó una trampa, planeando secuestrar al hombre para interrogarlo. Pero yo llegué primero. Dejé una nota para Dante en la pantalla de mi ordenador, una simple frase. Un depredador no necesita una razón, solo una oportunidad. Voy de casa. Usando una de las tarjetas de crédito de emergencia que me había dado, tomé un taxi hasta el sórdido bar donde el contable ahogaba sus deudas. Sabía que era una locura, un riesgo suicida, pero era la única jugada que tenía. No iba como una víctima, sino como cebo. Le ofrecía al hombre una salida, una historia sobre necesitar desaparecer, sabiendo que correría directamente hacia sus amos. Dante, al ver mi mensaje y rastrear mi ubicación, comprendió mi estrategia. No era una huida, era un ataque. Y yo estaba en el centro de la tormenta que se avecinaba. El almacén abandonado en los muelles olía a sal, a óxido y a mi propio miedo. Marcos me observaba con una mezcla de triunfo y locura en los ojos, su fachada de policía respetable completamente despojada, revelando al monstruo que siempre había sido. Ricardo Gallo estaba a su lado, con una sonrisa de suficiencia que no lograba ocultar el nerviosismo en su mirada. «¿Ves, Elena?», se regodeó Marcos, paseándose a mi alrededor. «Siempre te encuentro. Ni siquiera el fantasma pudo mantenerte a salvo de mí. Él te encerró en una torre, pero yo soy el dragón que siempre derriba los muros». Su monólogo era una confesión en toda regla. Admitió haber sacado el coche de Sofía de la carretera, admitió su alianza con los Gallos, admitió que la tarjeta de memoria nunca había existido, que solo era una excusa para su obsesión. No me encogí. Lo miré directamente a los ojos, canalizando cada gramo de la fuerza que Dante me había mostrado. «No eras un dragón, Marcos», le dije, mi voz sorprendentemente firme. «Eres solo un hombre pequeño y asustado, y los hombres asustados cometen errores». Mi desafío lo enfureció. Levantó la mano para golpearme, y en ese preciso instante, las sombras del almacén cobraron vida. Dante no entró como un soldado, se materializó como una fuerza de la naturaleza, una promesa de violencia envuelta en un traje impecable. El caos estalló, un ballet letal de movimientos precisos y disparos ahogados. Los hombres de Dante, liderados por un Leo implacable, se enfrentaron a los soldados de los Gallos, una tormenta de retribución desatada. Pero Dante solo tenía ojos para mí. Mientras sus hombres aseguraban el perímetro, él avanzó directamente hacia nosotros. Ricardo intentó usarme como escudo, pero mi desafío a Marcos había creado la apertura que necesitábamos. Empujé hacia atrás con todas mis fuerzas, desequilibrando a Ricardo justo cuando Dante llegaba hasta nosotros. El enfrentamiento fue brutal y breve. Dante se deshizo de Ricardo con una eficiencia aterradora, dejándolo para Leo antes de volverse hacia Marcos. No fue una pelea, fue una ejecución. Dante no lo mató, sino que lo desmanteló, rompiendo su cuerpo y su espíritu con una furia fría y controlada. Lo dejó roto en el suelo, despojado de todo poder, justo cuando las sirenas de la policía honesta que Dante había alertado, se acercaban. Habíamos ganado, no porque él fuera más fuerte, sino porque habíamos luchado juntos. En el silencio que siguió, con los restos de la batalla a nuestro alrededor, Dante se acercó a mí. La sangre de otro hombre manchaba sus nudillos, pero sus ojos grises, al encontrarse con los míos, solo reflejaban una vulnerabilidad devastadora. Me examinó de la cabeza a los pies, buscando heridas, y su mano se levantó para ahuecar mi rostro, su pulgar trazando suavemente mi pómulo. «Creí que te habías ido», susurró, su voz ronca por la emoción contenida. «Creí que me habías abandonado». La confesión me rompió el corazón. «Nunca podría», respondí, mi propia voz temblorosa. «Me salvaste la vida, Dante, de más formas de las que crees». Se quedó allí,
el poderoso fantasma, el líder de la Bradva, pareciendo por primera vez un hombre que temía perderlo todo. «La oferta sigue en pie, Elena», dijo, su voz apenas audible. «Un nuevo comienzo, en cualquier parte del mundo, lejos de esto, lejos de mí. Eres libre». Miré sus ojos, vi el universo de dolor y esperanza que contenían, y supe mi respuesta. Ya no huía de nada, había encontrado mi hogar en el corazón de la tormenta. «Mi sitio está aquí», dije, poniendo mi mano sobre la suya. Y en ese almacén destrozado, elegimos construir nuestro futuro sobre las ruinas de nuestro pasado. El regreso al ático no fue un retorno a una jaula, sino la entrada a un santuario forjado en el fuego. El silencio que los recibió ya no era tenso ni estaba cargado de palabras no dichas. Era un espacio tranquilo para respirar, para sanar. En los días que siguieron, Elena observó cómo Dante desmantelaba el viejo mundo con una precisión implacable. Marco Serrano, despojado de su placa y de su poder, se enfrentaba a un muro de cargos federales por corrupción que el propio Dante, a través de sus laberínticos contactos, había construido. Nunca volvería a ver la luz del día. Ricardo Gallo y los traidores que quedaban en la organización simplemente se desparecieron, borrados de la existencia con la eficiencia silenciosa que definía al fantasma. Pero esta vez, Elena no era una espectadora pasiva. Se sentaba con él en su despacho hasta altas horas de la noche, no como una protegida, sino como una consejera. Su conocimiento del mundo exterior, su intuición sobre las personas y su inquebrantable brújula moral se convirtieron en un contrapeso para la lógica fría de él. Estaban reconstruyendo su imperio juntos, ladrillo a ladrillo, y en el proceso estaban construyendo los fundamentos de su propia vida, una basada no en la deuda, sino en una asociación inquebrantable. Un año después, el aroma a café recién hecho y a pan horneado llenaba un pequeño y acogedor restaurante en el corazón de un barrio tranquilo. Un letrero de madera tallada sobre la puerta decía «El Rincón de Sofía». Elena se movía entre las mesas con una sonrisa serena, la dueña de su propio destino. Su delantal ya no era el uniforme de una superviviente, sino el emblema de una creadora. El local era un homenaje vibrante a la memoria de su hermana, un lugar lleno de luz, de risas y de lirios blancos frescos en cada mesa. Su fragancia ya no era el olor de la pérdida, sino el perfume de la vida. A media tarde, la puerta se abrió y entró Dante. No llevaba sus trajes oscuros de armadura, sino unos vaqueros y un jersey de cachemira que suavizaban sus bordes afilados. En sus brazos no llevaba armas, sino una caja de tomates frescos de un mercado local. Se acercó a ella, la besó suavemente en los labios, un gesto tan natural y cotidiano que hizo que el corazón de Elena se expandiera. Leo, sentado en su mesa de siempre junto a la ventana, levantó su taza de café en un silencioso saludo. La guerra había terminado, y en su lugar había florecido una paz doméstica, tranquila y profundamente merecida. Aquella paz había sido ganada con sangre y lágrimas, pero era más fuerte por ello. A veces, en la quietud de la noche, Elena se despertaba de una pesadilla, con el eco de los gritos de Marcos o el chirrido de los neumáticos en su mente. Pero ahora, en lugar de enfrentarlo sola en la oscuridad, se giraba y encontraba el calor sólido de Dante a su lado. Él la rodeaba con sus brazos, su presencia era un ancla que la mantenía a salvo de las mareas de su pasado. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en no tener cicatrices, sino en permitir que alguien las viera y las besara hasta que dejaran de doler. Él también había cambiado. La armadura del fantasma se había agrietado para revelar al hombre que había debajo, un hombre que aprendía a encontrar la fuerza no en el aislamiento, sino en la conexión. Elena lo veía en la forma en que jugaba con el hijo de uno de sus cocineros, o en la ternura con la que cuidaba las plantas del pequeño jardín que habían plantado en el balcón del ático. Ya no eran dos almas rotas unidas por el dolor, sino dos supervivientes que habían elegido construir algo nuevo y hermoso a partir de los pedazos. La noche caía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos índigo y naranja. El último cliente se había ido, y el restaurante estaba sumido en un silencio acogedor. Estaban sentados en una de las mesas, compartiendo una copa de vino,
las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana como 1.000.000 de promesas. Dante cogió la mano de Elena, sus dedos grandes y callosos entrelazándose con los de ella. Ya no había rastro del hombre que había entrado en su vida como una tormenta. En sus ojos grises, ella ya no veía peligro, sino un hogar. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto y lo deslizó sobre la mesa. Era el pañuelo de seda de Sofía, el que ella había usado para salvarle la vida en aquel callejón oscuro. Estaba limpio, perfectamente planchado y doblado. «Una deuda de vida», susurró él, su voz grave y llena de una emoción que ya no ocultaba. «Se paga con una vida entera». Elena sonrió, las lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Historias como la nuestra demuestran que la esperanza puede encontrarse en los lugares más oscuros. Si tú también lo crees, nos ayudaría mucho que compartieras este video para que otros puedan encontrar la fuerza para luchar por su segunda oportunidad.